Bien, aquí tenemos el resumen de nuestro libro que estamos trabajando y esta es la segunda parte. El día de hoy vamos a finalizar con toda la segunda parte y nos va a quedar nada más la tercera para desarrollar. Estas dos partes no son muy extensas, por eso les decía que no se preocupen. Eh, Todo el apartado de acá está relacionado con el papel de la industria y la producción económica que hemos tenido desde 1920 a 1952. Entre ello, lo que vamos a ver es cuál ha sido la situación de la industria manufacturera. Y hay una razón para poder estudiar esto y es que mucho no se dice sobre eso, ¿no? Lo que vemos más es una polaridad entre mineros, las clases dominantes y el sector empobrecido. Y poco se habla de esta parte del desarrollo de Bolivia, que ahora es tan importante, ¿no? Entonces, el objetivo de estudio de este capítulo es entender el surgimiento y del desarrollo de la industria boliviana. Y para ello, eh, hay que ver algunos antecedentes. Dentro de de los antecedentes más importantes, es el fenómeno de la modernización de la minería que se vio en la segunda mitad del siglo. Esto que fue en conjunto con los fenómenos mundiales que estaban ocurriendo, como la segunda revolución industrial, y que también marca algo muy importante, es la construcción del ferrocarril Antofagasta-Oruro. Porque este ferrocarril lo que permitió fue mucho intercambio de comercio. Y no solamente estoy hablando de minería, sino otro tipo de comercio del que no se menciona mucho, que es el textil, en fin, ¿no? De productos. Bueno, voy a mover esto. Ya. Eh, para el estaño, el crecimiento fue favorecido tanto en la alta demanda internacional como por las bases tecnológicas y ferroviarias establecidas previamente. Las últimas décadas del siglo XIX trajeron la modernización tecnológica de las grandes compañías mineras, permitiendo la expansión de la producción y la disminución de Qué costos. cagada, me olvidé mi auricular en otra cartera. Yo oí todo, porfi, apaguen. Bien, se formaron empresas modernas que generaron electricidad y la construcción de las líneas ferroviarias que estamos mencionando, ¿no? De esta manera se conectó con el exterior y también otros sectores como Arica La Paz. Entre 1887 a 1915 se formaron empresas industriales también, ¿no? Eh, en este periodo de la historia se destaca la figura de Anísio Arce. ¿Por qué? Porque este empresario minero, que también fue presidente después, implementó una serie de políticas que luego favorecieron mucho a nuestro país. Algunos lo conocen como malo, otros lo conocen como bueno, ¿no? Cada quien juzgará. Arce, por ejemplo, impulsó la modernización mediante la maquinación minera y la agropecuaria y la industrial, ¿no? Él era un visionario, tenía una visión incluso de cómo se podría dar el desarrollo de las urbes, eh, proponía eh, el desarrollo y la exposición del país, ¿no? Entonces, uno de sus aciertos fue llevarnos a Exposición Universal en París en 1880, ¿no? Donde nuestra producción recibió, recibió pues halagos y en fin, ¿no? Las mercancías importadas abarataron los productos nacionales, especialmente en el sector como el azúcar, el trigo, como señala Antonio Mitre. Hay que hablar un poco de este tema, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la economía y el por qué se dan estas situaciones, ¿no? Como reconocemos, uno de los lugares donde se puede producir azúcar es Santa Cruz y también para ese entonces producía azúcar. Los problemas de la materia prima no eran, ¿no? Ni de las condiciones ambientales, ni tal vez eh, el trabajo, ¿no? Sino otro tipo de factores como los costos de producción, como la conectividad con otras empresas, ¿no? Que eso generaba su impacto para que los productos nacionales fuesen más caros que los internacionales, ¿no? Y hasta la fecha,
ustedes tienen que, si ustedes, no sé, han probado intentar producir algo, van a ver que los costos arancelarios, de tramitación, de insumos, son a veces son mucho mayores que traer de exportación de otros lados, ¿no? Es un tema para razonarlo, porque, bueno, lo que vamos a ver en todo este apartado son temas así, de números, en fin. Y para que se nos quede, lo que tenemos que hacer es relacionarlo con nuestra realidad. Esa es la mejor manera, ¿sí? Bueno, otra cosa que resalta es que el dominio de capitales extranjeros tenía mucha influencia en nuestro país en aquel entonces. Las empresas chilenas e inglesas controlaban gran parte de la producción del estaño de la plata. Según Roberto Querejazu Calvo, en su libro Yayagua, estas empresas extranjeras tenían un bajo control, ¿no? Perdón, tenían bajo su control 2/3 de la explotación del estaño. Entré, entré en la contradicción. Bajo control es muy diferente. Tenía Apague bajo, su micrófono. bajo control es muy diferente. ¿No ves? Sí, sí, Y no tienes razón. entienden la paz. No, vamos. Bueno, las opiniones son válidas, no hay problema, nada más que levanten la manito y pues ahí adelante las opiniones, ¿verdad? Entonces, en resumen, la minería modernizó, nos dio la oportunidad de modernizar y generar vías de conexión, ¿verdad? Ya, bien. El papel de Aniceto Arce. En esta parte de la historia podemos reconocer su presencia, como había mencionado, ¿no? Su aporte a nuestro desarrollo económico. Perdón, esa no era la idea, solamente Ya lo que quería achicar. No, eso no lo quería. No, eso tampoco. Ahora sí, que no me deja ver bien. Ya está. Bien, las contribuciones de Aniceto Arce, se destaca su aporte en la minería y en la agropecuaria, la maquinización también, ¿no? Que según, por ejemplo, Ramiro Condarco, en su libro, Aniceto Arce fue crucial para la revolución industrial. Además de eso, tenía capacidades de estadista y podría tener tuición, digamos, en el desarrollo de las vías ferroviarias, camineras, infraestructura en vano. Era una persona bastante preparada, ¿no? Eh, bien. Bueno, aquí se habla de la implementación de plantas exóticas, ¿no? De cómo se hicieron estas plantas que podrían tener elementos hidráulicos, en fin, ¿no? La construcción de caminos, puentes, todo esto detalla. Roberto Arce Álvarez, al describir el carácter de Arce, destacó su dedicación en el progreso de Bolivia, bajo su dirección de la mina de Huanchaca. Fue la pionera en tener adelantos, ¿no?, tecnológicos. En 1889 promovió la participación de Bolivia en esa exposición universal que ya había mencionado. Las críticas a la obra de Arce o al desempeño de Arce se pueden ver en el, en el descontento que tenía cierta población por haberlo considerado a él como parte de instaurar la dominación minero-feudal, ¿no? Y facilitar la penetración extranjera del siglo XIX. Recordemos que en nuestra historia existió una importante participación iba a decir feudalismo, pero no es. Bueno, pero este sistema del pongueaje, en fin, ¿no? De los latifundios, ¿no? Toda esta dinámica socioeconómica que existía dentro de las haciendas, pues era una forma de vida muy explotadora, ¿no? Y por eso se decía que había tenido su influencia en generar este tipo en mantener, en contribuir a su mantenimiento, ¿no? De esta relación minero-feudal, vamos. Aparte de eso, Arce
tecnificó únicamente la economía colonial, dice, ¿no? Es otra cosa que se le acusa. Y eso también tiene que ver con el papel de las minas, con cómo ellos abordaron. Existieron avances tecnológicos y sin embargo no se profundizó en las áreas que se debía profundizar. Pero no se puede negar que su impacto era considerable, ¿no? Eh, Gracias a las conexiones que se realizaron con otras partes del mundo, ¿no? Gracias a nuestra salida al comercio internacional, empezó a percibirse capital extranjero que luego podemos verlo en el crecimiento económico que tuvimos, ¿no? Si no me equivoco, de 1920 al 35 o al 30 por ahí. Al 30 ya. La afluencia de capital externo contribuyó a ese crecimiento, generalmente de origen inglés y chileno. Ante todo esto, dice que la óptima articulación de líneas férreas y en la inversión en la diversificación productiva podría haber mejorado aún más la economía, ¿no? Porque nosotros estábamos polarizados nada más en la producción de materia prima de la minería y ya está, y en ciertos sectores de Bolivia. Este estaba, ya. Bien, en la economía minera, en la economía minera boliviana y el rol de las casas comerciales, se puede ver que la minería tenía una relación de dependencia con las casas de créditos, pónganse, ¿no? Estas casas proporcionaban ingresos económicos, préstamos para el rescate del mineral, que compraban el mineral y comercializaban, eran empresas como tercializadoras, y también importaban y suministraban los insumos que necesitaban para la minería. Entonces, las minerías en realidad se encargaban de la extracción del mineral y luego el servicio de comercialización y también la suministración de insumos se hacía por parte de estas casas comerciantes. De esto se puede rescatar, ¿no? En el análisis que existía esa dependencia de los mineros, tenían fortunas y deudas, ¿no? Y incluso creo que el libro detalla la cantidad de costo y beneficio, ¿no? Más o menos el 25% era, era lo que pagaban a esto, y o sea, la diferencia era abismal. No me acuerdo exactamente las cantidades, pero la diferencia era abismal. También los créditos se pagaban en especie, como dicen, ¿no? Como ellos se encargaban de comercializarlo, entonces había una gran dependencia. Eh, bueno, el impacto de estas casas comerciales, eh, o sea, en realidad convertía a la industria nacional en un competidor. ¿Por qué? Porque ellos se adjudicaban de comercializar y producir los insumos, entonces la industria nacional no estaba, no era un socio, sino más bien un competidor, ¿no? Y esto tendría que tener relación con el desinterés que tenían los sectores mineros en ahondar en su desarrollo industrial. No se encargaban de fortalecer Rioja, María de los Ángeles y Nelly. Ya. Estos, estos mineros no tenían ese estímulo, ¿no? De fortalecer las cadenas de producción, en fin, ¿no? Bien. Dice que también existía un dominio de capitales extranjeros, el control externo, las casas comerciantes eran controlados por capitales extranjeros y a la vez adquirieron minas y financiaron la actividad minera. Conocemos a tres reconocidos mineros, pero también existieron muchos, ¿no? La falta de inversión en la industria nacional, la falta de inversión en la industria nacional eh,
Se puede ver en estos dos puntos, en la oligarquía minera y en los ejemplos de las empresas extranjeras que ejercieron su poder en este tiempo, ¿no? Bien, la comparación entre periodos de la plata y el estaño. Aquí yo hice un pequeño cuadro que nos explica más o menos la situación, ¿no? En el periodo de la extracción de la plata llegó a un momento en el que hubo una caída del precio, ¿no? Y eso menguó nuestros esfuerzos. Sin embargo, eh, se había, se había priorizado la creación de estos caminos para conectarnos y llevar la plata hacia el exterior, ¿no? Ese desarrollo durante el ciclo de la plata nos permitió cosechar los frutos durante el ciclo del estaño. Y ahí fue que creció la economía, ¿no? Además que estábamos en otro tipo de coyuntura, porque en esta época fue que estaba más solicitado el mineral por la situación de la guerra y etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permitió un auge. Un desarrollo de esto, bueno, ya está recalcado la falta de visión modernizadora por parte de los empresarios mineros. Y en conclusión, dice, la economía mineral boliviana estaba en la primera mitad del siglo XX, estaba dominada por los capitales extranjeros y esa dependencia que tenían con las casas comerciales que tenían el mismo origen. Bien, la expansión de la industria en la década de 1920 tiene ciertas variables a analizar, por ejemplo, como el comportamiento de la producción, la productividad, la inversión, la formación del stock del capital y el empleo, ¿no? Y como había explicado esto, esta era la dinámica que se va a ver diferenciada a continuación, ¿no? El periodo de la plata y el periodo del estaño. La industria en Bolivia entre 1918 al 38 tiene un contexto histórico, ¿no? La situación internacional, la Primera Guerra Mundial, la ruptura de circuitos comerciales entre Europa y América, esto que dificultó la importación de los productos que se utilizaban como insumos, etcétera, generó una respuesta nacional, ¿no? Esta escasez estimuló la producción nacional de la manufactura. Y esto también va a ser otro elemento que va a contribuir al auge de la economía durante el periodo del estaño, ¿no? Que ya se había creado una necesidad de producción nacional. En cuanto al desarrollo de la manufactura, se puede observar que las primeras instalaciones manufactureras estuvieron durante los años 1918 al 38. Se establecieron las primeras fábricas, ¿no? De eso destaca la fábrica de cemento, hilados, tejidos, fundiciones, moliendas, entre otros. ¿Ya? El impacto de la Primera Guerra Mundial creó una crisis y dificultó la importación, como había mencionado, ¿no? Ya, estoy agarrando el mismo, ¿no? Ya, hay otra cosa muy importante aquí y es el desplazamiento del eje dinámico. Antes estaba en el sector del sur y luego, eh, con la caída de los precios, se vuelve hacia el lado de La Paz y Oruro, ¿no? Ya porque hemos cambiado de ciclo, del auge de la plata al auge del estaño y como habíamos cambiado, también hemos cambiado de sectores donde se producía mayor, ¿no? Las consecuencias políticas fue el traslado, dentro de las consecuencias políticas mucho influyó el traslado de la sede de gobierno y los conflictos que ocurrieron entre La Paz y Sucre por la capitalía, ¿no? Tenemos otros datos como las inversiones de crecimiento industrial.
existieron durante 1920 al 35 una serie de inversiones. Estos nuevos capitales fomentaron las capacidades productivas. El crecimiento de la actividad industrial a través de estas inversiones se concentró especialmente en la paz y oruro. Bueno, para este punto yo los había invitado a analizar qué elementos hacen variar un precio de un producto a otro. Dentro del libro vemos la referencia a la producción del azúcar y del trigo. Y decían que era mucho más barato comprar lo que venía de Chile o de la Argentina, por decir, que la producción que estaba en Santa Cruz. Y esto tenía que ver con varios aspectos, ¿no? Los costos de producción, cuánto cuesta producir la materia prima, cuánto cuesta producir de calidad, ¿no? O sea, la calidad que pueda alcanzar la competitividad con otros productos y también las situaciones de conectividad, cuánto me cuesta llevar la producción, ¿no? Todo esto invierte una cantidad, se invierte una cantidad que difiere de lugar a lugar. Por ejemplo, si nosotros traemos productos de China, los costos de producción son mucho menores porque ellos ya han adquirido la implementación de maquinaria, ¿no? Mucho más tecnológica, por lo tanto, son menos salarios que pagar, son menos responsabilidades sociales, tantas cosas que abaratan los costos. Así yo puedo comprar de China mucho más barato a lo que compraría en el mercado local. Aparte de eso, hay que tocar el factor competitivo. Mi producto nacional, ¿qué tanto se puede comparar con un producto internacional? ¿Cómo vemos la calidad de eso? Y eso es otro elemento. Y luego están los elementos de conectividad. ¿Cuánto, en este caso, en este periodo de la historia, era muy difícil sacar los productos, ¿no? Con el caso del azúcar, que es el ejemplo que maneja el libro, era mucho más difícil sacar a lomo de mula desde Santa Cruz todo el azúcar que traerla en tren desde otras partes, ¿no? En nuestro caso, hay un mayor costo para traerlo en el caso de traer, por ejemplo, de China, el precio, digamos, para traerlo es más caro, sí, pero los costos de producción y competitividad son mucho mayores. Entonces, así más o menos es cómo se maneja la dinámica. Eh, y bueno, gracias a esto se observan ciertos emprendimientos que antes esto empieza a, a generar nuevos emprendimientos, ¿no? Y de ellos se destaca este listado, ¿no? La fábrica de tejidos de forno, fábrica de oxígeno, tejidos de punta, molineras de harina, fábrica Domingo Soligno, fábrica de cemento Villacha, calzados García, tejidos de algodón Said, Yaúl Cia, embotelladoras de refresco, fábricas de calzadas Zamora, productos de alimentos Dillman y cervecería Taquín, ¿no? Según la CEPAL, en el informe que desarrolló en 1958, dice que destacó algunas de las empresas fundadas en la década de 1920 que continuaban siendo las más importantes en el sector industrial. En este periodo marcó el inicio de una capacidad productiva en ramas como la textil, la de cemento y la elaboración de productos alimenticios. Ya. Otros datos relevantes en torno al desarrollo industrial. Se observa que en 1925 al 30 existió el crecimiento de la capacidad productiva y se lo puede ver en estas fechas, ¿no ve? 1925, 1928, 1930, ¿no? En 1925, el índice de importaciones, eh, base de la medición del índice de importaciones de maquinaria y equipos para la producción manufacturera e industrial, que se desarrolló, ¿no? Ya en el 28, Bolivia alcanzó su máximo índice de importaciones. Se estaba importando maquinaria para la producción y en el 30
el índice de exportaciones de maquinaria y equipos se decayó. Y ya vemos que esto tiene mucha relación con la caída del 29, ¿no? El impacto que generó nuestro país. Entre el 30 y el 55 se conoce por un periodo de desaceleración de la producción y una estabilización, o como en otras partes lo veremos, como un estancamiento. Entre el 30 y el 35 eh, se ve ese descenso en el índice de las importaciones y la maquinaria, la capacidad productiva también. Eh, bueno, entre 1935 y 55, el índice de exportaciones de maquinaria y equipos no logró superar los 150, esos no son datos. Ya. La formación de la capacidad productiva industrial que, que, que podemos ver durante los años 1925 al 32 muestra cómo la capacidad industrial estaba instalada en Bolivia y se multiplicó varias veces en los años, ¿no? Entre los 30 y 40, el incremento en las importaciones de materia prima y productos intermedios e insumos reflejó el aumento de la actividad manufacturera. Desde 1925 en adelante, se ve la iniciativa pública, pero de forma ausente, dice, ¿no? Ya aquí ya sabemos que los inmigrantes europeos jugaron un rol crucial. Ellos vinieron con metas claras, ¿no? Vinieron a producir y su llegada a nuestro país trajo desarrollo industrial. De esto se puede resaltar el aporte de los inmigrantes alemanes, em, enfocados, dice, en la metálica, la metalmecánica, perdón, la manufactura textil, la gastronomía, la hotelería y la joyería. De aquí destaca también León Bieber. No sabría decir cómo pronuncia, pero bueno. Ya. El aporte de los inmigrantes alemanes, a esta parte la estoy repitiendo por alguna razón, mil disculpas, la saco enseguida. Ya. El aporte de los inmigrantes italianos también se puede diferenciar, como el de Mauricio Belmonte. También la política estatal y el financiamiento. eh, se encuentra una indiferencia estatal desde 1925 en adelante, ¿no? El Estado no implementó políticas productivas ni promovió la ocupación de mano de obra. De hecho, algo que de- generó cierto rechazo fue la implementación del aumento a los impuestos. En el caso del presidente Bautista Saavedra, buscó recursos externos para paliar el déficit fiscal, aceptando condiciones onerosas como el empréstito de Stifel Nicolaus, y la llegada de la Standard Oil fue consecuencia de estos préstamos obtenidos en concesiones significativas, ¿no? Ya, los desafíos de la economía. Audio. Ya. Dentro de los desafíos de la economía que se vivía en el entonces, tenemos la complejidad industrial y la productividad. Ya sabemos que necesitábamos incrementar las capacidades productivas, ¿no? Nuestro sistema industrial no tenía complejidad y, claro, en el asunto de la competitividad estábamos retrasados. También teníamos diversificación, por eso dependíamos tanto del sector minero. La conexión con el exterior, a diferencia de buscar altos niveles de protección arancelaria o evitar la conexión mediante ferrocarril con el exterior, se reconocía la importancia de integrarse al comercio internacional.
La conexión con otros países a través de infraestructuras como el ferrocarril era vista como una forma de estimular el crecimiento económico. Sin embargo, tampoco, no solo necesitábamos una conexión hacia afuera, sino también eh, una forma de participación internacional en el comercio, y eso a través de la competitividad y la producción. Después, algo que se resalta es la situación de la deuda externa. En este periodo Bolivia enfrentaba desafíos relacionados a esta deuda, porque se acumulaba, era significativa y se buscaba estrategias para manejarla y evitar que afectara negativamente a nuestra economía. Bien, podemos resumir entonces que desde los años de 1925 al 30, Bolivia experimentó un crecimiento significativo en su capacidad productiva e industrial. Esto por la importación de la maquinaria que nos llevó a la modernidad. Y este desarrollo se estabilizó, pero sabemos que la falta de iniciativa pública y la búsqueda de financiamiento externo reflejaron la precariedad fiscal de nuestro país, ¿no? Y la dependencia que teníamos a inversiones extranjeras. Bien, esta precariedad fiscal de la que se habla eh, puede verse en la restricción fiscal de las divisas, que eso tuvo que ver con la falta de incentivos al desarrollo productivo y a la diversificación económica. Esto también afectó al mercado interno y también la minería seguía siendo nuestra única fuente de divisas para el país, ¿no? El mercado interno estaba limitado. A pesar de las limitaciones, el mercado interno consideraba que la única alternativa para emerger era la industria. Bien, el mercado interno entonces estaba compuesto por estos centros urbanos donde se comercializaban los servicios y en fin, ¿no? Bien, la crisis internacional, ya como ya hemos visto en muchas ocasiones, en diferentes áreas nos afectó, porque el colapso de la Bolsa de Valores de 1929 afectó la actividad minera y nosotros éramos terriblemente dependientes de esta actividad. Entonces, la caída de los precios se redujo y en esto la producción. El Consejo Internacional de Estaño, creado por iniciativa de Patiño, desempeñó un papel importante en este contexto. Si este Consejo Internacional del Estaño, sin él, era probable que la disminución de los precios fuera aún más profunda. La crisis también reflejó la demanda efectiva y el despido de obreros de minas, ¿no? Por la maquinización y contribuyó al desempleo del país. Eh, bueno, muchos de los que fueron despedidos encontraron trabajo en la industria también. Ya en 1930, el crecimiento de la producción eh, se vio acentuado este crecimiento debido a la capacidad productiva ya instalada en el periodo anterior. Como habíamos dicho, la Primera Guerra Mundial nos forzó a empezar a hacer producción nacional. Bien, entre la década de 1940, lo que destaca es el contexto internacional y la relación con el Plan Boja. Como vemos, existieron ciertas situaciones que nos llevaron al estancamiento. Entre ellos tiene que ver las divisas, ¿no? El problema que había de las divisas, el efecto inflacionario que había por la devaluación de, de las de la devaluación que había en sí, ¿no? Por la situación sociopolítica internacional. Se subestimaba la producción nacional
También existía una deficiencia en el abastecimiento de la energía y insumos. Y lo elevado de los impuestos que había mencionado, que si no me equivoco fue en el gobierno de Bush que se incrementaron los impuestos. Esto reflejaba la ausencia de una política que hiciera frente al desarrollo industrial y que protegiera a los empresarios también, ¿no? Entonces todo esto llevó al estancamiento. También la utilización de materia prima e insumos de procedencia nacional estaba desalentada por la falta de medios viales, como es lo que he estado mencionando todo este lado, ¿no? En las otras diapositivas. Entre 1944, 45 y 48 se observó un crecimiento negativo, ¿no? ¿Por qué? Dice. ¿Por qué el contexto de la guerra nos empobreció más, siendo que había mayor demanda de materias primas? Se suponía que debería habernos favorecido. Y aquí, ¿no? Como dice el texto, pese a que las circunstancias fueron favorables para el país, a la raíz de la demanda de otros países en la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, fue menos dinámica para la economía boliviana que la anterior. Vamos a ver por qué. Dentro del desarrollo industrial de Bolivia, eh, algo que se reclama dentro del libro es que la inestabilidad política nos impidió un correcto crecimiento industrial. Estas críticas que surgieron de los partidos, ¿no? En cuanto a cómo se manejaba la economía, resaltaron también y contribuyeron a más inestabilidad y al final eso generó sus repercusiones en nuestra industria. Así se puede destacar, por ejemplo, las críticas de Paz Estensoro, quien criticaba la necesidad de la diversificación de la producción boliviana, ¿no? También el plan Bohan, cuando llegó la misión Bohan, después de que empezamos a fortalecer nuestras relaciones con el gobierno estadounidense, el plan Bohan desarrolló una serie primero desarrolló un diagnóstico, ¿no? En su presencia se creó la Cooperación Boliviana de Fomento. En 1948, Enrique Herzog dictó dos decretos y se estableció pequeñas políticas de producción industrial, ¿no? Ya vamos a ver cómo fue que se desarrolló el Plan Boga. El contexto de la creación del Plan Bohan es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El economista Mervyn Bohan fue quien desarrolló el plan y esto estaba enfocado en crear infraestructura de comunicaciones para expandir y diversificar la producción agrícola. Ese era uno de los mayores objetivos, mejorar la producción minera, petrolera, promover el autoabastecimiento, liberarnos de esa dependencia que teníamos y también darnos la oportunidad de exportar productos agrícolas tropicales para que de esta forma tengamos más presencia internacional. El diagnóstico del plan Bohan desnudó las problemáticas que teníamos en torno a la economía. Por ejemplo, en 1940, la minería representaba el 94% del valor de las exportaciones y apenas tenía un 7% de la población empleada. O sea, era una actividad que acaparaba toda nuestra producción y que tenía muy poca población a su servicio. En el caso de la agricultura, eh, proporcionaba 2/3 de la población y era de tipo, o sea, de subsistencia. Existía una baja productividad. La producción agrícola tenía el potencial de producir prácticamente todos los productos agrícolas necesarios para el consumo interno, pero la expansión del aumento de la población
eh, aumentó el consumo per cápita, ¿no? Entonces, eso fue una de las problemáticas en este sector. En el caso de la industria manufacturera, estaba limitada por el pequeño tamaño del mercado interno, ¿no? No había la capacidad, no había más bien la demanda de los productos manufacturados. Eh, en el caso del petróleo, el Plan Bohal señalaba brillantes perspectivas para el desarrollo del petróleo, sugiriendo que el país podría no solo abastecer sus necesidades internas, sino que también crearía mercados de exportación del petróleo y también en un futuro mercados. Audio, porfa, Marta. Marta y 762-17-3. Oye, Olga, me voy a escapar ahorita al banco. ¿Hasta qué Marta, hora tiene? apaga tu Y audio, debo, Marta, Si va a y ir voy a, al banco, que salga y que no. o que nos deposite. No, ya, seguimos. Bien, esas eran una del diagnóstico de la propuesta de Plan Boja. La implementación se desarrolló entre 1940 al 48. Bolivia enfrentó las críticas de la situación que estaba atravesando y también tomó en cuenta las sugerencias de diversificación y protección industrial. Cuando se introdució, las medidas tomadas por Enrique Herzog en 1948 marcaron un esfuerzo por hacer caso a estas observaciones, ¿no? Y esto se enfocó en mejorar la infraestructura del país y su industrialización. El plan de diversificación productiva, porque en realidad de eso trataba el plan Boja, fomentó la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, que esta promovió emprendimientos agroindustriales y con la intervención estatal, ¿no? Entonces ya existía un plan para empezar a fortalecer a los microempresarios y el objetivo era crear la infraestructura de comunicación para expandir y diversificar la producción agrícola, lograr autoabastecimiento, evaluar la exportación de productos agrícolas tropicales, ¿no? Entonces, era también no solo un plan de diversificación, sino también un plan de independencia, porque lo que pretendíamos era tener independencia de otros países y poder lograr nuestra propia subsistencia a través de nuestra propia producción. En 1940, la minería, este cuadro vuelve a repetirse, disculpen, lo voy a eliminar. Ya, en el caso de la manufactura, enfrentaban limitaciones debido al pequeño tamaño del mercado, ¿no? La deuda externa y los promotores del plan mencionaron las dificultades surgidas después de la Guerra del Chaco y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Bolivia necesitaba financiamiento para nuevos proyectos de inversión que incrementarían las exportaciones y sustituyeran las importaciones, permitiendo así pagar la deuda en el futuro. Entonces estábamos endeudados. Bien, los hallazgos del plan Boja marcan la necesidad de generar infraestructura, como habíamos mencionado, la financiación también para las unidades productivas. Se creó la CBF, perdón, desarrolló un lado de la agricultura de forma más diversificada. Se vio eso como necesidad. También la infraestructura de comunicaciones, el potencial de los recursos naturales que contaban, como era el asunto del petróleo y la situación de Santa Cruz, que se observaba como un lugar ideal para la creación la explotación de la agricultura y también la explotación forestal. Los otros proyectos agroindustriales mm, de gran potencial para el desarrollo del oriente boliviano, ¿no?
Bien, las debilidades encontradas, tenemos, por supuesto, lo que ya se había hablado en todo este periodo de tiempo y es la desvinculación regional. Y eso era una limitante que hemos visto no también en la guerra, en la educación, en todo, fue nuestro talón, digamos, ¿no? También la falta de capital, escasez de capital para importar maquinaria, la necesidad de, de buscar financiamiento, la concentración de población en lugares del altiplano, que no son sectores tan productivos como las tierras bajas, por ejemplo. Actualmente contamos con el aporte de las tierras bajas para la producción del agro y también de la ganadería y en fin, ¿no? La dependencia de importaciones que teníamos también era otra debilidad encontrada, lo que marcaba que una baja capacidad para sustentarnos a nosotros mismos. Y otro que fue también nuestro talón en toda esta situación fue la convulsión política constante. La inestabilidad política constante, los cambios de gobierno, los cambios de políticas, todo esto tenía sus repercusiones en el área económica, ¿no? Además, hay que destacar que a pesar de que nosotros teníamos recursos naturales abundantes, teníamos la posibilidad de generar desarrollo agroindustrial y diversificar la economía, las exportaciones y el desarrollo industrial, todo esto que habíamos mencionado. También necesitábamos el apoyo de políticos que sustentaran estas ideas, que también fueron acercándose a las ideas que luego serían promulgadas por autoridades en la Revolución Nacional, ¿no? Todo esto se fue acercando a lograr el mismo objetivo. Como vemos, la llegada a la Revolución Industrial, a la Revolución Nacional, perdón, también llevaba de la mano muchas situaciones económicas, eh, o sea, tenía relación con todo este plano económico, productivo, en fin, ¿no? Que necesitaba el país. Las acciones que se desarrollaron con el plan fue la infraestructura, las carreteras, ¿no? La conectividad de las regiones, el fomento a la agricultura, la inversión en educación, investigación y tecnología, el apoyo que se dio a la industrialización, sobre todo del sector privado, los incentivos que se dieron a movimientos poblacionales, sobre todo al de tierras bajas, el fortalecimiento a la CBF, y la creación de empresas industriales, ¿no? Especialmente en el lado del potencial del azúcar. También uno de los planes era la necesidad de estabilizar el entorno político, de forma de que se diera una continuidad a un plan, a una visión. Otro punto importante en todo esto era la necesidad de proteger a la industria nacional, y esto a través de la protección arancelaria, la liberación de los impuestos para maquinaria, de tarifas preferenciales, todo esto para fomentar la producción. También la necesidad de generar desarrollo de mano de obra calificada, para lo que tendría que establecerse escuelas e instituciones industriales para capacitar a la población. Luego también promover la exportación, desarrollar estrategias para aumentar las exportaciones. Bien, por último, en este apartado parece que vamos a terminar, Artis, me parece. Si es así, ya saben, yo repongo lo que falte de la hora después. Pero en realidad este apartado es bastante breve, ¿no? A diferencia del que hemos llevado. En caso del petróleo y el desarrollo industrial, eh, ahorita lo que podemos ver es un esquema del sector de hidrocarburos en Bolivia en la década de 1920 al 40. Aquí se puede observar la presencia de esta empresa tan significativa que fue la Standard Oil Company,
eh, cuya presencia inició con la explotación de los yacimientos petrolíferos a gran escala. Eh, y esto tuvo una importancia estratégica para el desarrollo productivo del país. Se hicieron contratos y concesiones, y de ellos podemos mencionar el de 1923, que fue la transferencia del contrato a la Standard Oil. Se dio una concesión de 1 millón de hectáreas, la adquisición total de 2.145.000 hectáreas. El contrato tenía las características de respetar de un periodo de 57 años. La mitad era para la empresa y la mitad para el Estado. El 11% de la producción bruta para el Estado, imagínense. También existía una transferencia gratuita de bienes después de finalizados los 57 años. En este periodo se desarrollan ciertas refinerías. En 1927 se da la refinería de San Antita. En el 31 la refinería para la producción de gasolina. Las acusaciones y consecuencias de la explotación de los hidrocarburos giran en torno a la explotación autorizada del petróleo que se observó durante la guerra del Chaco. Supuestamente se encontraron pruebas de que se exportaba clandestinamente el petróleo a Argentina. Esto por el fraude de impuestos, y esto se consideró como una deslealtad hacia nuestro país. Entonces, en 1937 se da la nacionalización, y aquí aparece la creación de YPFB. Se hace la reversión de los bienes al Estado y la transferencia a YPFB. La administración y manejo fue para yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Los desafíos para YPFB fue la falta de personal técnico especializado, la falta de información técnica, la necesidad de cubrir la demanda interna de carburantes. Ajá, y claro, y necesitaban colaboración. Aquí dice que existió una colaboración mexicana y argentina. Bien, se desarrolló una indemnización para la misión Bohan entre 1940, en ese año. Esta indemnización se pagó $1 millón facilitados por el gobierno de Estados Unidos. Las recomendaciones de la misión Bohan estaban relacionadas a mantener y modernizar campos petroleros, la exploración de nuevos yacimientos, la construcción de nuevos conductos y medios de transporte. La inversión en el desarrollo de la infraestructura eh, permitió la construcción del ferrocarril ferroviario Santa Cruz de Acuiba y la conexión con Argentina. Se desarrolló el plan de operaciones financiado por fondos otorgados de la CBF por el gobierno de Estados Unidos. Aquí destaca el préstamo que se recibió de $21 millones, que estaban dirigidos a 10% de la producción, a 52% a la refinación, el 32% al transporte, la construcción de refinerías en Cochabamba y Sucre, y la construcción de oleoductos en Camili y Cochabamba. Bien. Bien, este ha sido el apartado número 2, y ya solo nos va a quedar el apartado número 3 para la siguiente reunión que vamos a tener. Estamos terminando temprano, no se preocupen, no tengo problema en ampliarlo en nuestra siguiente reunión. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, puede hacerlo ahorita.
¿Nadie? Muy bien. Espero que tengan un buen resto del día y nos vemos mañana temprano. Gracias a todos.